contenido es bíblico y objetivo. Nosotros leemos, investigamos y oramos para ofrecerte una explicación clara y precisa. Hay respuestas bíblicas para todas tus preguntas. Entra a YouTube, búscanos como Isael Laurencio y suscríbete a nuestro canal. Tenemos lo que tu alma necesita. Suscríbete, aquí te esperamos. Dios les bendiga de una manera muy especial. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros en nuestro programa Conociendo la Biblia con Isael Laurencio. Y hoy que están aquí, quisiera aprovechar para leer en el libro de Hechos y tomar como base bíblica un pequeño relato que considero será de mucha importancia para todos nosotros. El libro de Hechos capítulo 4 versículo 13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Conoce usted alguna persona que aún estando en la iglesia ha cometido algún error? ¿Le trae a la memoria algún hecho, algún acontecimiento de alguien que aún proclamándose como cristiano ha cometido una falta que se supone que como cristiano no debió cometer? ¿Recuerde usted el hecho de algún pastor, el hecho de algún miembro, el hecho de algún ministro que ha faltado en el aspecto moral, en el aspecto conductual? Es muy probable, es muy cierto que existen este tipo de conductas en personas que dicen ser cristianas y que quizá por sus hechos demuestran lo contrario en un momento determinado. Al no poder manejar las emociones, al no poder controlar el vocabulario, al no poder actuar de la manera que se dice que deben actuar las personas seguidores de Jesucristo. No obstante, conductas como estas no son nuevas. Y personas que siempre han estado al lado de Jesús en un momento determinado han cometido una acción inapropiada o que se contrapone a lo que ellos profesan. Si nosotros vamos a la Biblia, veremos en el libro de Mateo capítulo 14 versículo 22 la historia de un discípulo llamado Pedro que caminando con Jesús, que estando cerca de Jesús, cometió el error de faltarle la fe y comenzó a hundirse aun cuando el maestro le dijo que viniera él caminando sobre las aguas. Entonces, si Pedro estaba al lado de Jesús, ¿por qué le falló la fe? Si Pedro estaba al lado de Jesús, ¿por qué comenzó a hundirse? Eso es un dato que deberíamos analizarlo, porque no era solamente en oración, viendo lo que no se ve, sino en un keep in touch, de manera personal, caminando con el maestro, y aún le faltó la fe. Si seguimos en la Biblia, en Mateo capítulo 26, versículo 53, vamos a ver una actitud violenta que se le atribuye a Pedro cuando fueron a buscar a Jesús para arrestarlo y posteriormente crucificarlo. En ese momento dice la Biblia que supuestamente, no supuestamente, se considera que Pedro fue la persona que tomó un arma blanca y le extirpó la oreja a uno de los discípulos de los contrarios de Jesús que fue a buscar a Jesús para arrestarlo. Entonces, en ese momento, aún estando con Jesús en la intimidad, vemos que se antepone el viejo hombre de Pedro y sale a relucir haciendo algo que se entiende que no debió hacer. Vemos también que según Mateo capítulo 16 versículo 23, Pedro fue poseído por Satanás para tratar de engañar a Jesús a los fines de que Jesús no muriera en la cruz del Calvario como antes fue dicho por los profetas. Jesús lo reprende y le hace entender, gloria al nombre del Señor, que realmente el propósito debía ser cumplido aún aunque su cuerpo estuviera en penitencia. Por último, tomemos a Mateo 26, versículo 69, cuando el mismo Pedro, que le había prometido a Jesús que nunca lo traicionaría, que le había prometido a Jesús que siempre lo amaría, entonces lo niega cuando se ve entre la espada y la pared ante las acusaciones de personas que decían: tú conoces al maestro y tú andabas con el maestro. Entonces, debería ser sorprendente el hecho de que una persona caminando con Jesús, hablando con Jesús, desayunando con Jesús y haciendo todo con Jesús, presente actitudes que se contraponen o se contraponían a las enseñanzas que estaba dando el maestro y a lo que él le trataba de transmitir para que lo ajustaran a su conducta y sean personas de bien. Es sorprendente, pero Pedro le faltó la fe. Pedro fue un hombre violento, Pedro fue un hombre mentiroso, Pedro fue un hombre engañador, aún estando a los pies del maestro. ¿Qué actitud tomó Jesús ante tal situación? ¿Lo desechó? ¿Lo condenó? ¿Lo juzgó? En ningún momento.
sino más bien le daba la oportunidad. ¿Para qué? Para que siguiera trabajando, para que siguiera creciendo y para que siguiera desarrollando su hombre espiritual. Nosotros sabemos que somos personas normales, personas humanas, y que como humanos tenemos ciertas costumbres que de un momento a otro salen a relucir por H o por R. Ahora bien, el hecho de que una persona, aún estando en la iglesia, de que una persona, aún estando predicando el evangelio de Jesús, cometa un error o cometa una actitud inapropiada con lo que profesa, no significa que esa persona tiene que ser desechada, no significa que esa persona tiene que ser apartada, sino más bien eso es una evidencia clara de que esa persona aún le falta seguir creciendo y seguir desarrollándose en los caminos del Señor y en su relación con el Maestro. Pedro no se apartó del grupo de Jesús. Pedro no dejó los caminos de Jesús. Pedro no se apartó de la iglesia, por así decirlo, sino más bien que, entendiendo que era un hombre con vicios internos, con grietas internas, entendía claro de que a ningún otro lugar él podía ir, y que si en un lugar él debía estar para que sus errores humanos fueran perfeccionados, era en el camino del Señor. Por un error no podemos apartarnos del Maestro. Por un error no podemos juzgar a los demás. Jesucristo de manera clara dijo en una ocasión que si tu hermano peca contra ti 7 veces lo tienes que perdonar. Y que si 70 veces peca, 70 veces lo tiene que perdonar. Si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará. ¿Por qué acusar a un pastor con una trayectoria grandísima por un error que cometió en un momento determinado? ¿Por qué acusar a un evangelista? ¿Por qué acusar a un adorador? ¿Por qué acusar a un ministro por errores que se cometen en momentos determinados donde las emociones a lo mejor no se saben controlar de la manera correcta? ¿Qué pasó con Pedro? Pedro siguió hacia adelante. Aunque fue mentiroso, siguió hacia adelante. Aunque fue violento, siguió hacia adelante. Aunque le faltó la fe, siguió hacia adelante. Tal como lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, poniendo los ojos en Jesús, el que era el autor y consumador de la fe. Después de ver a Pedro fallar en tantas ocasiones, pasado un lapso de tiempo, el cual quizás ahora mismo no puedo enumerar, la palabra del Señor dice, de acuerdo al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 15, que con la sombra de Pedro, el mismo que era mentiroso, con la sombra de Pedro, entonces ahora los enfermos se sanaban. Que con la sombra de Pedro, ahora las personas que padecían de enfermedades incurables, en aquel tiempo, para la ciencia de aquel tiempo, para los médicos de aquel tiempo, enfermedades que no se podían curar, no con el toque, no con un manto, sino que con la sombra de Pedro, esos enfermos eran sanados, esos enfermos eran liberados de sus enfermedades. Hechos, capítulo 9, versículo 32, dice que Pedro curó a Eneas, un enfermo que no tenía consuelo, un enfermo que estaba desesperado. También fue sanado y transformado por el poder de Dios a través de Pedro. Hechos, capítulo 8, versículo 18, dice que hubo un derramamiento de poder de lo alto, del Espíritu Santo, a través de Pedro y a través de su compañero en el pueblo de Samaria. Entonces, otro hecho bien que llama la atención es el hecho de Hechos capítulo 3, versículo 6, cuando Pedro entra al templo de la Hermosa y el mendigo le dice, dame una moneda, dame una limosna, y él le dice, yo no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate y anda en el nombre de Jesús. Hechos espantosos, hechos asombrosos fue lo que el Espíritu Santo, Jesucristo Dios y el poder de la Trinidad actuaron a través de Pedro, que en un momento, aún estando a los pies de Jesús, cometía errores, pero él no se detuvo, él más tuvo la persistencia y con el tiempo cambió, con el tiempo pudo ser transformado, con el tiempo pudo ser llevado a otro nivel. Entonces tú que has cometido un error, no te detengas, sigue, porque Pedro lo cometió y al final alcanzó la perfección, indirectamente hablando. Y si conoces a alguien, hombre de Dios, mujer de Dios, joven de Dios, que ha caído, que ha cometido un error, no es que nosotros tenemos que apoyarlo o celebrárselo, sino más bien tenemos que apoyarlo emocionalmente y decirle, ven, tú puedes, vamos a seguir hacia adelante. No podemos permitir que los errores que nosotros cometamos nos catapulten en el olvido, en el polvo y nos lleven a una enajenación emocional que no nos permita brillar nuevamente. No podemos hacer leña del árbol caído. Tenemos que seguir
seguir hacia adelante, así como Pedro. Si caí hoy, tratar de no volver a caer y tirar hacia adelante. Aunque me acusen, aunque me caigan atrás, Cristo es mi juzgador, Cristo es mi juez. Y Él es quien va a determinar si realmente yo seré una persona desechada o seré una persona aceptada. En todo caso, aunque se burlen de mí, en todo caso, aunque me persigan, en todo caso, aunque ya no me acepten, yo voy a seguir con los ojos puestos en Jesús hasta que Él venga o yo vaya a Él. Los milagros que hizo Pedro fueron milagros que vinieron después de sus caídas, después de sus errores, después de sus faltas. Entonces falta mucho todavía. Concéntrate en Dios, sigue hacia adelante y vas a ver la mano de Dios obrar en ti como lo vimos aquí en la Biblia que obró a través de Pedro. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos toda gloria y toda honra. Y te presentamos a esta audiencia que ha escuchado esta palabra. Bendícelo, Dios, y obra a través de ellos. Mira a los caídos, mira a los perseguidos, mira a los que son hoy acusados por errores que han cometido, Dios mío. Restáuralos, Dios amado, y dale la fortaleza para que sigan haciendo tu obra y sigan amándote, Dios. Así como Pedro, así como los hombres de Dios, que en momentos determinados cayeron, bajaron, siguieron firmes y tú los restauraste. Estamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toda nuestra programación está orientada a edificar las vidas de nuestra audiencia. No olvides compartir este video para que juntos seamos de bendición a más personas en todo el mundo. Dios te bendiga.